El cuerpo de Elena tembló violentamente cuando Toono la acorraló contra la pared de su cabaña y susurró con voz quebrada: «No puedo controlarme cuando estoy contigo». Lo que descubrirían juntos en las profundidades de la montaña sagrada transformaría sus vidas o les costaría la muerte. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol caía como oro líquido sobre las montañas de la Sierra Madre Occidental, tiñendo los desfiladeros de luz ambarina y convirtiendo el polvo del camino en diminutas estrellas fugaces. El viento del atardecer soplaba con esa mezcla familiar de calor persistente y frescor anunciado, trayendo consigo el aroma de tierra seca, pino y hierbas silvestres. Elena Mendoza ajustó sus gafas de sol mientras el viejo jeep avanzaba por el sendero irregular, cada bache y piedra una sacudida que le recordaba cuán lejos estaba de la Ciudad de México. «Falta poco, doctora», dijo Manuel, el conductor que el Departamento de Antropología había asignado para llevarla al remoto pueblo de San Lorenzo de las Piedras. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo, se aferraban al volante con la confianza de quien conoce cada curva del camino como las líneas de su propia palma. Elena asintió sin responder. Llevaba 3 días de viaje y el cansancio se le había instalado en los huesos, pero la expectativa de lo que venía mantenía su mente despierta, vibrante. 8 años de estudio, 2 doctorados y una obsesión que muchos de sus colegas consideraban una pérdida de tiempo. Y ahora, finalmente, estaba a punto de poner a prueba su teoría sobre los asentamientos apaches en la región fronteriza, mucho más al sur de lo que la historia oficial reconocía. El jeep dobló en una curva cerrada y súbitamente, como si hubiera surgido de la propia montaña, el pueblo apareció ante ellos. San Lorenzo era pequeño, casi diminuto, unas cuantas docenas de casas de adobe y piedra dispuestas alrededor de una plaza central, una iglesia colonial de fachada descolorida, techos de teja roja gastada por el sol y el tiempo. Un lugar que parecía existir en un pliegue olvidado entre 2 siglos. «Hermoso, ¿no?», comentó Manuel, reduciendo la velocidad mientras entraban al pueblo. «Pero no se deje engañar por la tranquilidad. Este lugar guarda muchos secretos». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era una mujer supersticiosa, pero había algo en la forma en que el sol poniente proyectaba sombras alargadas sobre las calles desiertas que despertaba en ella una inquietud primitiva. El jeep se detuvo frente a una casa de 2 pisos con paredes de un azul deslavado y una pequeña placa de metal que anunciaba «Posada Doña Soledad». Una mujer de mediana edad, corpulenta y de rostro amable, salió a recibirlos secándose las manos en un delantal floreado. «Bienvenida, doctora. Soy Soledad Ramírez. Su habitación está lista», dijo con una sonrisa cálida. «Manuel me avisó que llegarían hoy». Elena bajó del vehículo estirando las piernas entumecidas. El aire era más fresco de lo que esperaba, cargado con el aroma de chiles asados y pan recién horneado. Su estómago respondió con un gruñido involuntario. «Gracias por recibirme, doña Soledad. Espero no causarle muchas molestias». La mujer hizo un gesto desestimando sus palabras. «Ninguna molestia. Pocas veces tenemos visitantes de la capital, y menos aún científicos». Mientras Manuel descargaba su equipaje, demasiado para 3 meses de estancia, pensó Elena con cierta vergüenza, notó que varios rostros se asomaban desde puertas y ventanas, miradas curiosas, algunas recelosas, otras simplemente sorprendidas. Una comunidad pequeña donde los forasteros eran acontecimientos. «La cena estará lista en 1 hora», anunció doña Soledad mientras la guiaba al interior de la posada. «Tendrá tiempo de instalarse». La habitación era sencilla pero acogedora.
Una cama con cabecera de hierro forjado, un escritorio de madera junto a la ventana, paredes encaladas decoradas con algunos textiles coloridos. Elena se dejó caer en la cama, exhausta pero satisfecha. Finalmente estaba aquí, donde la leyenda situaba los restos de un campamento apache que, según sus investigaciones, podría reescribir la historia de las migraciones indígenas en México. Apenas había cerrado los ojos cuando un sonido la sobresaltó: cascos de caballo sobre piedra. Se acercó a la ventana y vio a un jinete solitario atravesando la plaza. Alto, de hombros anchos, cabello negro que caía hasta los hombros. Vestía jeans desgastados, camisa oscura y un sombrero de ala ancha que ensombrecía su rostro. Había algo en su postura, en la forma en que dominaba al animal, que irradiaba una autoridad natural, primitiva. El jinete se detuvo frente a la tienda de abarrotes. Como si sintiera su mirada, levantó la cabeza y miró directamente hacia la ventana de Elena. Incluso a esa distancia, pudo sentir la intensidad de aquellos ojos oscuros taladrándola. Un escalofrío le recorrió la piel. «Ese es Toono Vargas», dijo la voz de doña Soledad detrás de ella, haciéndola sobresaltar. «Vive en las montañas, lejos del pueblo. Solo baja para lo necesario». «Toono, es un nombre inusual», comentó Elena, intrigada y sin apartar la mirada del hombre, quien ahora desmontaba con una gracia fluida. Su madre era apache, de los pocos que quedaron en estas tierras. Su padre, un ranchero mexicano. Tohono significa desierto en la lengua de su madre, explicó Soledad. Luego, bajando la voz, añadió: «Mejor manténgase alejada de él, doctora. No le gustan los forasteros, especialmente los que vienen a escarbar en el pasado». La advertencia solo consiguió intensificar la curiosidad de Elena. El hombre terminó sus compras, montó nuevamente y, antes de partir, volvió a mirar hacia su ventana. Esta vez, Elena tuvo la certeza de que la había visto. Sus ojos se encontraron durante un instante que pareció estirarse en el tiempo. Él inclinó levemente la cabeza, un gesto que podría ser un saludo o una advertencia, y luego espoleó su caballo, desapareciendo por el camino que conducía a las montañas. Elena se quedó mirando largo rato después de que se perdiera de vista. Algo en aquel hombre resonaba con una frecuencia extraña en su interior, despertando sensaciones que no sabía nombrar. Intuía, sin poder explicarlo, que Toono Vargas sería importante en su búsqueda, aunque no imaginaba cuánto cambiaría su vida el cruce de sus caminos. La noche caía sobre San Lorenzo de las Piedras, trayendo consigo un manto de estrellas más brillantes y cercanas de lo que jamás había visto en la ciudad. Mientras se preparaba para bajar a cenar, Elena no podía apartar de su mente aquellos ojos oscuros que parecían contener todos los secretos que había venido a desenterrar. El amanecer llegó con la primera luz, filtrándose entre las cortinas de algodón crudo. Elena se incorporó, aún desorientada por el sueño profundo que solo el silencio absoluto del campo puede propiciar. Se levantó y abrió la ventana. El aire fresco de la mañana entró como una caricia, trayendo consigo el aroma de café recién hecho y tortillas sobre el comal. San Lorenzo despertaba lentamente, ancianos caminando hacia la plaza, mujeres barriendo los portales, niños somnolientos dirigiéndose a la escuela, con mochilas coloridas colgando de sus hombros, una vida sencilla pero plena, tan distinta al ritmo frenético de la capital. Después de un desayuno abundante, huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas calientes y café negro, que doña Soledad insistió en servirle porque necesita fuerzas para andar en el monte, Elena organizó su equipo de trabajo: mapas, cuaderno de notas, cámara fotográfica, GPS y la pequeña pala que tantas bromas le había costado entre sus colegas. La arqueóloga de escritorio que ahora quiere ensuciarse las manos, habían dicho.
¿Segura que no quiere que Manuel la acompañe, doctora?, preguntó doña Soledad, preocupación evidente en su voz. Esas montañas son traicioneras para quien no las conoce. Estaré bien, respondió Elena con más confianza de la que sentía. Solo haré un reconocimiento inicial del terreno. Según mis mapas, el sitio que busco está a menos de 3 kilómetros del pueblo. La mujer mayor chasqueó la lengua, poco convencida. Al menos lleve esto, dijo, entregándole una cantimplora y un pequeño bulto envuelto en una servilleta de tela. Agua fresca y unas empanadas de calabaza. La montaña abre el apetito. Elena agradeció con una sonrisa y salió de la posada. El sol ya calentaba con fuerza, pero una brisa constante hacía el calor soportable. Siguió el sendero que conducía hacia el este, donde, según sus investigaciones y los relatos locales que había recopilado, podría encontrarse el asentamiento apache. El camino pronto se estrechó, convirtiéndose en apenas un rastro entre la vegetación semidesértica. Cactus, mezquites y ocasionales encinos marcaban el paisaje junto con formaciones rocosas cada vez más pronunciadas. Elena consultaba frecuentemente su GPS, comparando con los mapas antiguos que había digitalizado. Tras casi 2 horas de caminata, cuando el sol alcanzaba su cenit, encontró lo que parecía ser la entrada a un pequeño cañón. Las paredes de roca se elevaban a ambos lados, proporcionando sombra y un descenso notable en la temperatura. Elena sintió un escalofrío de emoción. Esto coincidía perfectamente con las descripciones en los diarios del misionero jesuita que había documentado su encuentro con indios bravos que habitan un pasadizo entre montañas. Avanzó cautelosamente, fotografiando cada detalle potencialmente significativo. Marcas en las rocas, disposición de la vegetación que podría indicar antiguos patrones de asentamiento, restos de lo que parecían fogatas muy antiguas. Estaba tan absorta en su trabajo que no percibió la presencia hasta que fue demasiado tarde. Un movimiento en su visión periférica la hizo voltear bruscamente. A menos de 10 metros, montado en su caballo, estaba Toono Vargas. El hombre la observaba en silencio, inmóvil como parte del paisaje. Sin el sombrero, su rostro era más visible. Facciones marcadas, pómulos altos, mandíbula firme, ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. No había hostilidad evidente en su mirada, solo una intensidad inquietante. «Está en propiedad privada», dijo finalmente. Su voz era grave, con un acento peculiar que Elena no pudo identificar completamente. «Lo siento, no vi ninguna cerca o señalización», respondió ella, intentando mantener la compostura. «Soy la doctora Elena Mendoza, arqueóloga de la Universidad Nacional. Estoy investigando...» «Sé quién es y a qué vino», la interrumpió él. «Todo el pueblo habla de la citadina que busca huesos de apache». El tono despectivo era inconfundible. Elena sintió que se sonrojaba, mitad vergüenza, mitad indignación. «No busco huesos», aclaró con firmeza. «Investigo patrones de asentamiento y migración que podrían cambiar nuestra comprensión de... ¿Nuestra?». Tojono dejó escapar una risa seca, sin humor. «¿Qué sabe usted de nuestra comprensión? Viene a escarbar en tierra sagrada con sus teorías de universidad». Elena respiró hondo, recordando las incontables veces que había tenido que defenderse en ambientes académicos dominados por hombres. Esto no era diferente. «Señor Vargas, mi investigación busca honrar la historia de su pueblo, no profanarla. Si pudiera explicarle...» «No necesito explicaciones de una extraña sobre la historia de mi gente», replicó él. Pero algo en su tono había cambiado. Parecía más curioso que hostil ahora. Desmontó con un movimiento fluido y se acercó unos pasos. «Este cañón lleva a terrenos peligrosos. No es lugar para andar sola».
Elena se irguió en toda su estatura, que aún así la dejaba más de una cabeza por debajo de él. «Sé cuidarme». Los ojos de Toono recorrieron su figura, desde las botas de montaña apenas estrenadas hasta el sombrero de ala ancha que no lograba ocultar completamente su piel urbana, no acostumbrada al sol inclemente del desierto. «Eso está por verse», murmuró. Luego, para sorpresa de Elena, añadió: «Le mostraré hasta dónde puede llegar hoy. Más allá necesitará permiso, mi permiso». Sin esperar respuesta, comenzó a caminar, guiando su caballo por las riendas. Elena dudó un momento, dividida entre el orgullo herido y la oportunidad inesperada. Finalmente, la investigadora en ella ganó la batalla. Recogió su equipo y lo siguió, manteniendo una distancia prudente. «¿Por qué me ayuda si desaprueba mi investigación?», preguntó después de varios minutos de silencio. Toono se detuvo y la miró por encima del hombro. El sol iluminaba su perfil, destacando rasgos que hablaban de su herencia dual, apache y mexicana. «Porque prefiero tenerla donde pueda verla», respondió con una franqueza desconcertante, «que encontrarla perdida o muerta en mis montañas». Caminaron en silencio durante casi una hora, adentrándose en el cañón donde el tiempo parecía suspendido. Las paredes rocosas a ambos lados creaban un mundo aparte, aislado, con su propio microclima y ecosistema. Elena observaba todo con ojos ávidos. Las formaciones geológicas, los pequeños nichos naturales que habrían servido como refugio, la cercanía de agua evidenciada por la vegetación más abundante. Tohono avanzaba con la familiaridad de quien ha recorrido ese sendero innumerables veces. De vez en cuando señalaba algún punto, pronunciando una breve advertencia: «Cuidado ahí, no pise esa planta, suelta espinas. Hay una piedra suelta». Sus indicaciones eran secas, precisas, sin espacio para conversación. Finalmente, el cañón se ensanchó, revelando un pequeño valle interior, protegido por las montañas circundantes. Un arroyo estrecho pero de corriente constante atravesaba el espacio, alimentando un oasis de vegetación sorprendentemente verde en medio del paisaje árido. «Aquí es», dijo Toono deteniéndose, «el lugar que busca». Elena contuvo la respiración. Incluso sin excavación alguna, podía distinguir señales inconfundibles de ocupación humana antigua, piedras dispuestas en círculos que habrían sido cimientos de viviendas, áreas ennegrecidas por fogatas milenarias, y en las paredes del cañón, apenas visibles, lo que parecían ser petroglifos desgastados por el tiempo. «Es perfecto», murmuró casi para sí misma. «Un lugar protegido, con agua permanente, acceso a rutas de caza y comercio, pero lo suficientemente oculto para proporcionar seguridad». Por primera vez desde que lo conoció, vio algo parecido a aprobación en los ojos de Tohono. «Mi gente siempre eligió bien sus lugares», comentó mientras ataba su caballo a un mezquite. «No necesitaban construir fortalezas de piedra como los españoles. Leían la tierra, se volvían parte de ella». Elena dejó su mochila en el suelo y sacó su cámara. «¿Puedo documentar el sitio?». Tohono asintió levemente. «Solo fotografías. Nada de excavación. No hoy». Mientras Elena trabajaba metódicamente, fotografiando y tomando notas, Tohono se sentó sobre una roca plana, observándola. Había algo en la intensidad con que la mujer examinaba cada detalle, en el respeto con que se movía por el espacio, que contradecía sus prejuicios iniciales. «Usted no es como los otros arqueólogos que han venido», dijo finalmente. Elena lo miró, sorprendida tanto por el comentario como por el hecho de que hubiera roto el silencio voluntariamente. «¿Han venido otros?». «3 en los últimos 10 años. Uno se fue después de que le dije que necesitaba permiso. Otro intentó excavar sin autorización. Lo encontraron en Hermosillo 2 días después
con una pierna rota. Hizo una pausa. El tercero colaboró con la comunidad, pero solo buscaba artefactos para su museo. La implicación era clara. Elena dejó la cámara y se acercó, manteniéndose a una distancia respetuosa. No busco llevarme nada, señor Vargas. Mi investigación pretende documentar patrones de migración y asentamiento, demostrar que los pueblos apaches llegaron mucho más al sur de lo que establece la historia oficial. ¿Por qué le importa tanto?, preguntó él, mirándola con genuina curiosidad. Elena dudó. La pregunta tocaba fibras personales que rara vez compartía. Mi abuela materna era yaqui, respondió finalmente. Creció avergonzada de sus orígenes, intentando borrar su historia. Solo al final de su vida comenzó a hablarme de sus tradiciones, pero para entonces mucho se había perdido. Respiró hondo. La historia indígena de México está llena de vacíos y distorsiones. Mi trabajo intenta recuperar algunas de esas piezas perdidas. Tojono la estudió en silencio, como reconsiderándola. No se parece a una indígena. La sangre se diluye, pero las historias permanecen, respondió ella con una sonrisa triste. Aunque a veces estén enterradas, como estos asentamientos. Un entendimiento tácito pareció establecerse entre ellos. Tojono se levantó, caminó hasta el arroyo y se agachó para beber directamente de la corriente cristalina. Luego se dirigió hacia una formación rocosa cercana. «Venga», dijo simplemente. Elena lo siguió, intrigada. Él señaló unas marcas en la piedra que ella había pasado por alto. Figuras humanas estilizadas, animales, símbolos abstractos, un lenguaje visual antiguo, preservado en la roca. Este es el lugar donde mi tatarabuelo Nakaidoclini tuvo su visión, explicó Tojono con voz baja, casi reverencial. Aquí decidió que nuestro pueblo no seguiría huyendo hacia el norte, sino que permanecería en estas montañas, escondido pero libre. Elena contuvo el aliento. Esto confirmaba su teoría de que algunos grupos apaches habían optado por permanecer en México contra la narrativa histórica dominante. «Es un honor que me muestre esto», dijo con sinceridad. El momento de conexión fue interrumpido por un sonido sibilante. Elena apenas tuvo tiempo de registrar el movimiento antes de que Tojono la sujetara firmemente del brazo, tirando de ella hacia atrás. «No se mueva», ordenó en un susurro tenso. A menos de 2 metros de donde habían estado parados, una serpiente de cascabel se enroscaba, lista para atacar. Elena se quedó petrificada, el pulso martilleándole en los oídos. La serpiente, un ejemplar grande de cascabel diamantada, mantenía la cabeza erguida, la mirada fija en ellos, el cuerpo tenso en espiral. El sonido de su cascabel llenaba el aire como una advertencia ancestral. Tojono no soltó su brazo, manteniéndola firme tras él. Con movimientos lentos, casi imperceptibles, llevó su mano libre al cuchillo que portaba en el cinturón. «Cuando le diga retroceda 3 pasos, muy despacio», susurró. «No corra, no grite». Elena asintió levemente, incapaz de articular palabra. El miedo le secaba la garganta, pero la presencia sólida de Tojono a su lado ejercía un efecto extrañamente calmante. «Ahora», indicó él. Retrocedieron juntos, sincronizados como si hubieran ensayado la maniobra. La serpiente mantuvo su posición, el cascabeleo intensificándose. Cuando estuvieron a una distancia segura, Tojono, sin soltar a Elena, recogió una rama larga del suelo. «Quédese aquí». Se acercó nuevamente al reptil con pasos medidos. Con la rama trazó movimientos precisos en el suelo, distrayendo a la serpiente. En un instante de velocidad sorprendente, utilizó la rama para levantarla y lanzarla lejos, hacia unos matorrales. El cascabeleo se alejó gradualmente hasta desaparecer. Elena soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo.
Sentía las piernas débiles, como si fueran a fallarle en cualquier momento. «Gracias», logró decir, la voz apenas audible. Tohono guardó su cuchillo y se acercó a ella, examinándola con la mirada. «¿Está bien?» «Sí, solo impresionada». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro del hombre, transformándolo por completo. Para ser una mujer de ciudad, tiene buenos reflejos. Otra habría corrido o gritado, provocando el ataque. «Mi padre era biólogo de campo», explicó Elena recuperando la compostura. «Me enseñó sobre animales salvajes desde pequeña, aunque admito que la teoría es muy diferente a la práctica». Tohono asintió, un nuevo respeto visible en su mirada. «La serpiente es un mensajero», dijo después de un momento. «En las creencias de mi gente, su aparición significa que debemos prestar atención, que algo importante está ocurriendo o por ocurrir». Elena lo miró, fascinada por este atisbo de sus creencias tradicionales. «¿Y qué cree que está por ocurrir?» Él sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. «Eso está por verse, doctora». El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el valle de tonos dorados y púrpuras. Tohono miró al cielo, calculando la hora. «Debemos regresar. No es seguro estar en el cañón después del anochecer». Recogieron el equipo de Elena y emprendieron el camino de vuelta. Esta vez, el silencio entre ellos era diferente, más cómodo. De vez en cuando, Tohono señalaba plantas, explicando brevemente sus nombres en apache y sus usos medicinales o alimenticios. Elena absorbía cada palabra, agradecida por este conocimiento que ningún libro académico podría proporcionarle. ¿Cómo aprendió tanto sobre las tradiciones de su pueblo?, preguntó mientras atravesaban un tramo particularmente estrecho del cañón. Dijo que su padre era mexicano. «Mi madre se aseguró de que conociera nuestras raíces», respondió él, después de un momento. «Y cuando ella murió, mi abuelo materno me llevó a vivir con él en las montañas por varios años. Me enseñó lo que el hombre blanco había intentado borrar». Había una dureza en su voz que hablaba de heridas antiguas, no completamente cicatrizadas. «No todos los blancos buscan borrar otras culturas», comentó Elena suavemente. «Algunos intentamos preservarlas, entenderlas». Tohono la miró de reojo. «Quizás, pero la historia nos ha enseñado a desconfiar de las buenas intenciones». Cuando salieron del cañón, el sol ya rozaba las cumbres occidentales. Elena estaba exhausta pero exhilarada. Había encontrado el sitio que buscaba y, más importante aún, había establecido un diálogo con alguien que podría proporcionarle conocimiento invaluable. «Gracias por mostrarme el lugar», dijo mientras llegaban al punto donde se habían encontrado esa mañana. «Y por salvarme de la serpiente». Tohono inclinó levemente la cabeza, un gesto que Elena comenzaba a reconocer como su forma de asentimiento. «¿Puedo volver mañana?», preguntó, anticipando una negativa. Para su sorpresa, él respondió: «La esperaré aquí al amanecer. Hay otros lugares que debería ver si realmente quiere entender a mi gente». Antes de que pudiera responder, Tohono montó su caballo y con un último gesto de despedida, partió hacia las montañas. Elena lo observó alejarse, una silueta recortada contra el cielo encendido del atardecer. Mientras regresaba al pueblo, reflexionaba sobre el día. Había venido a San Lorenzo buscando vestigios de un pasado olvidado, pero comenzaba a sospechar que encontraría mucho más que eso. La imagen de Tohono Vargas, protector y guardián de secretos ancestrales, se había grabado en su mente con una intensidad perturbadora. Doña Soledad la recibió con una mirada curiosa. «La vimos regresar con Tohono», comentó mientras le servía la cena. «Es inusual. Él no suele guiar a los forasteros. Fue inesperado», admitió Elena, sintiendo un inexplicable calor en las mejillas. La mujer mayor la estudió con ojos sagaces.
Tenga cuidado, doctora. En estas montañas, los caminos que uno decide tomar pueden llevarla más lejos de lo que imagina. Esa noche, Elena soñó con serpientes de cascabel y ojos oscuros que contenían el misterio de milenios. Los días siguientes transcurrieron en un patrón que pronto se volvió familiar para Elena. Cada amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, tomaba un desayuno rápido y se dirigía al punto de encuentro donde Toono la esperaba, siempre puntual, montado en su caballo zaino. Juntos recorrieron lugares que ni siquiera aparecían en los mapas más detallados, pequeñas cuevas con pinturas rupestres, manantiales ocultos entre formaciones rocosas, claros en el bosque donde, según Toono, su pueblo celebraba ceremonias sagradas. En cada sitio, Elena documentaba meticulosamente mientras escuchaba las historias que él compartía, cada vez con mayor apertura. Este círculo de piedras marca el lugar donde los guerreros ayudaban a los jóvenes a recibir su visión, le explicó en una mañana particularmente clara. 4 días sin agua ni comida, solo el desierto y tus pensamientos. Al 5.º día, los espíritus te muestran tu camino. ¿Tú pasaste por esa ceremonia?, preguntó Elena, mientras fotografiaba las piedras dispuestas en un patrón que, estaba segura, tenía significados astronómicos. Toono asintió. A los 15 años, mi abuelo insistió, aunque ya casi nadie mantiene la tradición. ¿Y qué visión tuviste? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla, y temió haber cruzado una línea demasiado personal. Para su sorpresa, Toono no se cerró. Mirando hacia el horizonte respondió: vi un águila y un coyote caminando juntos. El águila mostraba al coyote cómo volar y el coyote enseñaba al águila a seguir rastros en la tierra. Hizo una pausa. Mi abuelo dijo que significaba que mi camino estaría entre 2 mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Elena lo miró con una nueva comprensión. Este hombre, tan arraigado en las tradiciones de su pueblo, pero también profundamente conectado con la realidad contemporánea, llevaba consigo una dualidad que ella comenzaba a admirar. A veces me siento así, confesó, demasiado académica para conectar completamente con mis raíces indígenas, pero demasiado consciente de ellas para sentirme cómoda en el mundo urbano. Sus miradas se encontraron y algo pasó entre ellos, un reconocimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Toono dio un paso hacia ella, tan cerca que Elena podía percibir su aroma, una mezcla de cuero, hierbas secas y algo más primitivo, imposible de definir. El momento fue interrumpido por el estridente graznido de un cuervo. Ambos miraron hacia arriba, donde el ave negra trazaba círculos sobre ellos. Los cuervos son mensajeros entre mundos, comentó Toono, retrocediendo ligeramente. Nos recuerdan que el tiempo pasa. Al 7.º día de su colaboración, mientras documentaban lo que parecía ser un antiguo lugar de reunión tribal, Elena notó un cambio en Toono. Estaba más callado, su mirada recorriendo constantemente el horizonte como si buscara algo. ¿Ocurre algo?, preguntó finalmente. Alguien nos sigue, respondió él sin rodeos. Desde hace 2 días. Elena sintió un escalofrío. ¿Quién? No estoy seguro. Podrían ser cazadores furtivos o... Dejó la frase incompleta, pero su expresión se endureció. ¿O qué? Hay rumores de que buscadores de tesoros están interesados en esta zona. Gente que no respeta la tierra ni lo que guarda. Continuaron su trabajo, pero la atmósfera había cambiado. Toono se mantenía alerta y Elena no podía evitar mirar por encima de su hombro ocasionalmente. Al regresar esa tarde, encontraron una camioneta negra estacionada frente a la posada. 3 hombres conversaban con doña Soledad, quien parecía incómoda. Uno de ellos, alto y de complexión robusta,
Vestía con una elegancia fuera de lugar en aquel pueblo remoto. Pantalones de diseñador, camisa de lino blanco, zapatos italianos que desentonaban con el polvo del camino. Al verlos llegar, el hombre se volvió hacia ellos con una sonrisa demasiado amplia, demasiado calculada. «Doctora Mendoza, qué afortunado encuentro». Elena lo reconoció al instante. Ernesto Salcedo, empresario con conexiones políticas, conocido en los círculos académicos por financiar expediciones arqueológicas que invariablemente terminaban con piezas valiosas en colecciones privadas. «Señor Salcedo», respondió con frialdad, «no esperaba verlo en San Lorenzo. Los negocios me traen por la región», respondió él sin dejar de sonreír. Sus ojos se desviaron hacia Tojono, evaluándolo. «Veo que ha encontrado un guía local». «El señor Vargas es mi colaborador», corrigió Elena, enfatizando la última palabra. «Es un experto en la historia y cultura de la región». Salcedo extendió una mano hacia Toono, quien la ignoró deliberadamente. «Encantado», dijo el empresario, bajando la mano sin perder la compostura. «Quizás podríamos compartir conocimientos. Tengo un interés particular en artefactos antiguos». «No hay nada aquí que pueda interesarle», respondió Tojono, su voz cortante como el filo de un cuchillo. «Permítame diferir», replicó Salcedo, su tono cordial contrastando con la dureza de su mirada. «Esta región está llena de historia y valor». Se volvió hacia Elena. «Me encantaría discutir su investigación, doctora. Tal vez podríamos colaborar. Mi fundación tiene recursos que la universidad no puede proporcionarle». «Mi investigación es puramente académica, señor Salcedo. No busco colaboraciones externas». La sonrisa del hombre flaqueó apenas un instante. «Piénselo. Estaré en la zona unos días». Miró nuevamente a Toono. «Es un placer conocer a los guardianes locales». Con una inclinación de cabeza, Salcedo y sus acompañantes subieron a la camioneta y se alejaron, dejando tras de sí una nube de polvo y una sensación de amenaza velada. «¿Qué hace ese hombre aquí?», preguntó doña Soledad, visiblemente preocupada. «Nada bueno», respondió Toono. Se volvió hacia Elena, su expresión grave. «Conozco a su tipo. Vienen con sonrisas y dinero y se van con nuestros tesoros y nuestra dignidad». «No todos los arqueólogos somos así», se defendió Elena, sintiendo que la acusación también iba dirigida a ella. «¿No?». La mirada de Tojono se clavó en ella como una lanza. «¿Qué tan diferente es su investigación realmente? Viene, documenta, publica. El conocimiento de mi pueblo se convierte en su logro académico». Las palabras golpearon a Elena con fuerza inesperada. Durante días habían construido confianza, o eso creía. Ahora, en segundos, las barreras volvían a levantarse. «Eso no es justo», replicó, la voz tensa por la emoción contenida. «He sido respetuosa, he escuchado, he aprendido, no pretendo apropiarme de nada». «Las intenciones no siempre importan, doctora, solo los resultados». Con esas palabras, Toono montó su caballo y se alejó, dejándola con un nudo en la garganta y la incómoda sensación de que, a pesar de todo lo compartido, seguía siendo una extraña entrometiéndose en un mundo que no le pertenecía. Esa noche, Elena apenas probó la cena. Las palabras de Toono resonaban en su mente, obligándola a cuestionar principios que creía firmemente establecidos. ¿Era su trabajo realmente tan distinto del de Salcedo? La intención difería, ciertamente, pero el resultado final, conocimiento extraído de una cultura que no era la suya, no seguía siendo una forma de apropiación. Sentada frente a su escritorio, revisó sus notas y fotografías. Cada imagen, cada dato recopilado, adquiría ahora un peso diferente. Ya no eran simplemente evidencia académica, sino fragmentos de una identidad viva, de una historia que no le pertenecía contar. El amanecer la encontró aún despierta,
con una resolución tomada. Si Tohono aparecía en el punto de encuentro habitual, le propondría algo diferente, una colaboración real, donde el conocimiento fluiría en ambas direcciones. Y si no aparecía, tendría que aceptar que algunas puertas, una vez cerradas, no vuelven a abrirse. Cuando llegó al límite del pueblo, donde el sendero se adentraba en las montañas, su corazón dio un vuelco. Tohono no estaba allí. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, tiñendo el paisaje de un rosa dorado que contrastaba con la pesadez que sentía en el pecho. Esperó media hora, luego una más. Finalmente, aceptando la realidad, dio media vuelta para regresar al pueblo. Había dado apenas unos pasos cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. No era Tohono quien venía, sino Manuel, el conductor que la había traído a San Lorenzo. Montaba un caballo pequeño pero vigoroso, y su expresión era de urgencia. «Doctora Mendoza, la he estado buscando», exclamó, desmontando rápidamente. «Ha habido un accidente. Tohono Vargas está herido». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué ocurrió? ¿Dónde está?» «En su cabaña, en las montañas. Uno de los pastores lo encontró esta madrugada cerca del Cañón del Águila, con una herida en la pierna. Dijo que parecía una trampa para cazadores». ¿Una trampa? Elena recordó la advertencia de Tohono sobre cazadores furtivos, pero algo no encajaba. Un hombre con su conocimiento del terreno no caería fácilmente en una trampa común. «¿Está grave? ¿Necesita atención médica, un hospital?» Manuel negó con la cabeza. «Se niega a ir al pueblo. Es desconfiado con los médicos. Doña Soledad envió algunas hierbas con el pastor, pero necesita más ayuda». «Llévame con él», decidió Elena sin dudarlo. El trayecto hasta la cabaña de Tohono fue arduo, siguiendo senderos cada vez más escarpados que ascendían por la montaña. Tras casi 2 horas de cabalgata, llegaron a un claro oculto entre pinos. La cabaña era más grande de lo que Elena había imaginado, una construcción sólida de troncos y piedra que parecía fundirse con el paisaje circundante. Manuel la ayudó a desmontar. «Volveré al anochecer para llevarla de regreso», dijo, claramente incómodo con la idea de dejarla allí sola. «Estaré bien», aseguró ella, aunque no estaba del todo convencida. Se acercó a la puerta y llamó suavemente. No hubo respuesta. Tras unos momentos de duda, giró el pomo de metal forjado y entró. El interior era sorprendentemente luminoso, con ventanas estratégicamente ubicadas que permitían el paso de la luz natural. Una mezcla fascinante de pasado y presente. Pieles y tejidos tradicionales junto a estanterías repletas de libros, una antigua chimenea de piedra frente a un moderno panel solar apenas visible a través de la ventana trasera. «¿Tohono?», llamó, avanzando cautelosamente. Un ruido proveniente de una habitación contigua le indicó el camino. Lo encontró recostado en una cama de madera tallada, el rostro contraído en una mueca de dolor. Su pierna izquierda estaba vendada a la altura del muslo y las vendas mostraban manchas de sangre reciente. «¿Qué hace aquí?», preguntó él, intentando incorporarse y fallando por el dolor. «Manuel me avisó de tu accidente», respondió Elena, acercándose para examinar la herida. «¿Me permites?». Tras un momento de duda, Tohono asintió. Elena retiró cuidadosamente las vendas, revelando un corte profundo, con bordes irregulares pero limpios. «Esto no lo hizo una trampa para animales», dijo, frunciendo el ceño. «Es un corte de cuchillo o algo similar». La mirada de Tohono se ensombreció. «No fue un accidente. Me atacaron anoche cuando regresaba de inspeccionar las cuevas del Cañón Norte». «¿Quién?». «No los vi claramente. 2 hombres, emboscados tras unas rocas. Uno logró alcanzarme con un machete antes de que pudiera defenderme». Hizo una pausa. «Creo que buscaban que les mostrara algo». «Salcedo», murmuró Elena, sintiendo cómo la ira crecía en su interior.
Está buscando tesoros y cree que tú sabes dónde encontrarlos. No es el primero ni será el último, respondió Toono con amargura, pero sí es más persistente que la mayoría. Elena examinó nuevamente la herida. Necesito limpiarla mejor y volver a vendarla. ¿Tienes un botiquín, alcohol, algo? Toono señaló un armario junto a la chimenea. Elena encontró suministros básicos de primeros auxilios junto con hierbas secas y preparados tradicionales. Mientras limpiaba la herida, trabajando en silencio concentrado, Toono la observaba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Parece saber lo que hace», comentó finalmente. «Mi padre no solo me enseñó sobre animales salvajes», respondió ella sin levantar la vista. «Pasamos muchas temporadas en campo, lejos de hospitales. Los primeros auxilios eran conocimiento esencial». Al terminar de vendar la pierna, Elena se sentó en una silla cercana, exhausta por la tensión y la cabalgata. «Sobre ayer», comenzó, pero Toono la interrumpió. «Tenía razón», dijo él, sorprendiéndola. «Fui injusto. Su trabajo no es como el de Salcedo». «No, tenías razón tú», replicó Elena. «He estado reflexionando toda la noche. Mi investigación, aunque bien intencionada, sigue siendo una forma de extraer conocimiento de tu cultura. La diferencia está en cómo lo hago y qué hago con ello después». Se miraron en silencio, reconociendo la complejidad del tema, la imposibilidad de resolverlo con respuestas simples. «He tomado una decisión», continuó Elena. «Quiero que mi investigación sea una verdadera colaboración. Tu nombre junto al mío en cualquier publicación, tu voz guiando la interpretación, y cualquier hallazgo permanecerá aquí, en San Lorenzo, si así lo decides». Toono la estudió largamente, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. «¿Por qué? Porque entiendo ahora que la historia que busco no está muerta ni enterrada. Está viva en ti, en tu gente, y no tengo derecho a contarla sin ustedes». Algo cambió en la expresión de Toono. La dureza habitual de su mirada dio paso a algo más cálido, más vulnerable. «Mi abuelo solía decir que el conocimiento es como el agua», dijo después de un momento. «No pertenece a nadie, pero todos tenemos derecho a beber de él». Intentó moverse y una mueca de dolor cruzó su rostro. Elena se acercó instintivamente, colocando una mano sobre su hombro para estabilizarlo. Quedaron muy cerca, tanto que podía distinguir las distintas tonalidades de marrón en sus ojos, sentir su respiración cálida. «Gracias por venir», murmuró él, su voz más baja, más íntima de lo que Elena había escuchado antes. Por un instante fugaz, el mundo exterior desapareció. No existía Salcedo, ni la investigación, ni las complicadas cuestiones éticas que los separaban. Solo existía ese momento, esa cabaña y la innegable conexión que crecía entre ellos. El sonido de un trueno lejano rompió el hechizo. Elena se apartó, sintiendo un rubor inexplicable subir por sus mejillas. «Parece que viene tormenta», comentó, dirigiéndose hacia la ventana para ocultar su turbación. El cielo, efectivamente, se había oscurecido. Nubes densas y negras avanzaban desde el oeste y el viento comenzaba a agitarse entre los árboles. Manuel dijo que vendría al anochecer, pero con este clima dejó la frase incompleta. «No vendrá», afirmó Toono con certeza. «Las tormentas de montaña son peligrosas y esta parece fuerte». Elena lo miró, comprendiendo súbitamente la implicación. «Eso significa que esta noche», completó él, su mirada fija en la de ella, «tendrá que quedarse aquí». La tormenta llegó con furia desatada. Los relámpagos cortaban el cielo en fragmentos violáceos, iluminando la cabaña con destellos fantasmales. La lluvia golpeaba el techo y las ventanas como si intentara entrar por la fuerza, y el viento aullaba entre los pinos, doblando sus copas en ángulos imposibles. Elena se movía por la estancia con una familiaridad sorprendente,
como si algo en aquel espacio resonara con una memoria ancestral en ella. Había encendido el fuego en la chimenea, siguiendo las instrucciones de Tohono, y ahora preparaba una infusión con las hierbas que él le había indicado. Corteza de sauce para el dolor, manzanilla para la inflamación y algo más que no reconoció, pero que desprendía un aroma intenso, similar al incienso. «Es Tzedidee», explicó Tohono desde la cama, donde permanecía recostado. «Saye palmilla. Mi abuelo decía que ahuyenta a los malos espíritus y fortalece la sangre». Elena asintió, absorbiendo el conocimiento. En la Ciudad de México hay herbolarias que venden remedios tradicionales, pero la gente los mira con desconfianza, como si fueran supersticiones obsoletas. «El hombre moderno ha olvidado escuchar a la tierra», respondió él, aceptando la taza que ella le ofrecía. «Confía más en lo que viene en una pastilla fabricada en un laboratorio que en plantas que han curado por milenios». Afuera, la tormenta arreció. Un trueno particularmente violento hizo vibrar las ventanas y la luz parpadeó antes de apagarse completamente. La única iluminación provenía ahora del fuego en la chimenea, cuyas llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de madera. «Los fusibles están en un gabinete junto a la puerta trasera», indicó Tohono, intentando levantarse. «Quédate quieto», ordenó Elena con firmeza. «Yo me encargo». Encontró el gabinete sin dificultad y revisó los interruptores, pero el problema no estaba allí. «Parece que la tormenta ha dañado algo en la línea principal», reportó al regresar. «Tendremos que conformarnos con el fuego». Se sentó en una silla frente a la chimenea, observando las llamas. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino cómplice, como si la oscuridad y el aislamiento crearan un espacio íntimo donde las palabras podían fluir más libremente. «¿Cómo acabaste aquí?», preguntó finalmente, volviéndose hacia él. «En esta cabaña, lejos del pueblo». Tohono bebió un sorbo de la infusión antes de responder. «Después de la muerte de mi abuelo, intenté vivir en el pueblo, pero había demasiados recuerdos y preguntas. La gente quería saber si vendería las tierras, si me marcharía como otros jóvenes. Algunos me miraban con lástima, otros con recelo, como si mi sangre apache me hiciera menos confiable». Hizo una pausa, su mirada perdida en las llamas. «Un día simplemente tomé lo esencial y subí a la montaña. Construí esta cabaña con mis manos, usando técnicas que mi abuelo me enseñó y otras que aprendí en libros. Aquí encontré, no diría paz, pero sí claridad». Elena escuchaba, fascinada por este atisbo a su vida interior. «No te sientes solo». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Tohono. «La soledad no es lo mismo que estar solo. Hay diferencia entre elegir la soledad y que te sea impuesta». «Mi abuela decía algo similar», comentó Elena recordando. «La verdadera soledad es estar rodeada de gente que no te ve realmente». Tohono la miró con interés renovado. «Háblame de ella, tu abuela Yaqui». Elena no hablaba frecuentemente de su abuela materna. Era un tema cargado de emociones contradictorias, orgullo, dolor, una sensación de pérdida irreparable. Pero algo en la mirada atenta de Tohono, en la intimidad creada por la tormenta y el fuego, la invitaba a abrirse. Se llamaba Itzel. Nació en una comunidad yaqui cerca de Hermosillo, pero su familia huyó durante las persecuciones de principios del siglo XX. Crecieron escondiendo su identidad, prohibiéndole hablar su lengua en público, cambiando su apellido. Cuando mi abuelo la conoció, ella ya se presentaba como mexicana, sin más. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia formaba ríos diminutos en el cristal, distorsionando el paisaje exterior. Se casaron, tuvieron a mi madre y aparentemente enterraron el pasado. Yo crecí sin saber nada de mi herencia yaqui, hasta que mi abuela enfermó.
En su lecho de muerte comenzó a hablarme en una lengua que no entendía. Al principio pensamos que deliraba, pero no. Estaba recordando, regresando a sus raíces. Se volvió hacia Toono, quien la observaba con una intensidad que le aceleraba el pulso. Las últimas semanas de su vida me contó historias, canciones, tradiciones. Intentó transmitirme en días lo que debería haber sido el conocimiento de una vida entera. Cuando murió, sentí que había perdido no solo a mi abuela, sino una conexión con algo más grande, algo que apenas empezaba a descubrir. Y por eso te convertiste en arqueóloga, concluyó Tohono, comprendiendo. Buscas en el pasado lo que te fue negado en el presente. Elena asintió sorprendida por su perspicacia. Mis colegas creen que solo sigo el método científico, la evidencia empírica. No entienden que para mí, cada fragmento, cada rastro, es personal. Es buscar mis propias raíces enterradas. Se acercó nuevamente a la chimenea, extendiendo las manos hacia el calor. Tohono la observaba, su expresión indescifrable en la luz fluctuante. Ahora entiendo por qué eres diferente, dijo finalmente. No vienes solo a extraer conocimiento. Vienes a reclamar tu lugar en una historia que también te pertenece. Sus palabras la conmovieron más de lo que esperaba. A veces siento que no tengo derecho, que soy una impostora, demasiado mestiza, demasiado educada en tradiciones occidentales para reclamar esa herencia. La sangre habla, respondió Toono con suavidad. No importa cuánto se diluya. Si escuchas con atención, puedes oír las voces de tus ancestros en tus venas. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Elena podía sentir algo creciendo, una conexión que iba más allá del entendimiento intelectual o la atracción física. Era como si dos corrientes separadas encontraran finalmente un cauce común. Toono intentó cambiar de posición y una mueca de dolor cruzó su rostro. Elena se acercó instintivamente, sentándose en el borde de la cama para ayudarlo a acomodarse. «Déjame revisar la herida», dijo, retirando cuidadosamente las vendas. La proximidad era electrizante. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler la mezcla de hierbas medicinales y ese aroma único, personal, que había comenzado a reconocer como esencialmente suyo. Sus dedos rozaron la piel bronceada al cambiar el vendaje y sintió cómo él contenía la respiración. «¿Duele?», preguntó levantando la mirada. Sus ojos se encontraron y lo que Elena vio en ellos hizo que su corazón se detuviera por un instante. No era dolor, sino un deseo tan puro, tan contenido, que casi podía palparse en el aire entre ellos. «Elena», murmuró él, usando su nombre por primera vez desde que se conocieron. Su voz tenía una cualidad áspera, casi quebrada. «Deberías alejarte». Ella no se movió. «¿Por qué?». Tohono levantó una mano, dudó un instante y luego, con infinita delicadeza, rozó su mejilla con los dedos callosos. «Porque no puedo controlarme cuando estoy contigo», confesó en un susurro. «No es solo deseo, es algo más aterrador, como si vieras partes de mí que he mantenido ocultas incluso de mí mismo». Elena sentía que algo se desbordaba dentro de ella, una emoción demasiado grande para contenerla. «Yo tampoco puedo controlarme», admitió, «y tampoco quiero hacerlo». El tiempo pareció detenerse. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de aquellas paredes existía un universo paralelo donde solo importaban ellos dos, sus respiraciones entrelazadas, el pulso acelerado, la gravedad inevitable que los atraía mutuamente. Toono se incorporó, ignorando el dolor de su herida, y tomó el rostro de Elena entre sus manos. La besó con una mezcla contradictoria de urgencia y reverencia, como si ella fuera agua en el desierto y él un hombre que había estado sediento toda su vida.
Elena respondió con igual intensidad, dejando que las barreras cuidadosamente construidas, académicas, culturales, personales, se derrumbaran una a una. En ese beso había reconocimiento, aceptación, promesa. Era un lenguaje más antiguo que las palabras, más verdadero que cualquier teoría. Cuando finalmente se separaron, respirando entrecortadamente, la tormenta parecía haberse calmado. O quizás simplemente habían dejado de escucharla, absortos en su propio mundo. «Esto cambia todo», susurró ella, apoyando su frente contra la de él. «Ya nada será igual», asintió Tohono, «ni para ti, ni para mí». En esa cabaña aislada por la tormenta, dos almas que habían navegado entre mundos sin pertenecer completamente a ninguno encontraron, finalmente, un hogar en el otro. El amanecer trajo consigo un mundo transformado. La tormenta había lavado el paisaje, dejando el aire limpio y fragante, cargado con el aroma de tierra húmeda y pino mojado. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las ventanas de la cabaña, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como diminutos planetas en órbita. Elena despertó lentamente, momentáneamente desorientada. Estaba recostada en el sofá junto a la chimenea, cubierta con una manta tejida con intrincados diseños geométricos que reconoció como patrones tradicionales apaches. Los recuerdos de la noche anterior regresaron en oleadas. La tormenta, las confesiones junto al fuego, el beso que había cambiado todo entre ellos. Se incorporó, estirando músculos entumecidos. Habían hablado hasta altas horas de la madrugada, compartiendo historias de sus vidas, trazando paralelos entre sus experiencias como personas divididas entre mundos. Cuando el cansancio finalmente los venció, Tohono había insistido en que ella tomara el sofá, mientras él permanecía en su cama, respetando un límite invisible que ambos sentían que aún no era momento de cruzar. ¿Dormiste bien?, la voz de Tono la sobresaltó. Estaba de pie en el umbral de la habitación, apoyado en un bastón improvisado. A la luz del día, su presencia era aún más imponente. Alto, de hombros anchos, el cabello negro recogido en una coleta baja. Llevaba unos jeans desgastados y una camiseta sencilla que dejaba ver brazos musculosos marcados con un tatuaje tradicional apache. «Mejor de lo que esperaba», respondió ella, súbitamente consciente de su aspecto después de una noche sin las comodidades habituales. «¿Cómo está tu pierna?» «Duele, pero es soportable». Avanzó con cuidado hasta la cocina. «Preparé café y hay pan que horneé ayer, antes de todo esto». La normalidad de la escena, café matutino, pan casero, contrastaba con la extraordinaria situación en que se encontraban. Elena lo siguió a la pequeña cocina, donde una estufa de leña antigua convivía con electrodomésticos modernos. «Manuel debe estar preocupado», comentó mientras aceptaba la taza que él le ofrecía. «Probablemente deberíamos volver al pueblo». Tohono asintió, aunque algo en su expresión sugería reluctancia. «El camino estará difícil después de la tormenta. Iré contigo. Pero tu herida...» «Puedo montar», la interrumpió con suavidad. «Y prefiero no dejarte viajar sola, no con Salcedo y sus hombres merodeando». Desayunaron en un silencio cómodo, intercambiando miradas que contenían conversaciones enteras. La intimidad de la noche anterior había establecido un vínculo que hacía innecesarias muchas palabras. Mientras recogían sus pertenencias, Elena notó un libro sobre una repisa, Patrones migratorios de los pueblos atapascanos, un texto académico que ella misma había citado en sus investigaciones. «¿Lo has leído?», preguntó sorprendida. Tohono esbozó una sonrisa irónica. «Tengo una licenciatura en antropología de la Universidad de Arizona. Dejé el doctorado cuando mi abuelo enfermó». Elena lo miró, reevaluando sus suposiciones previas. «Nunca lo mencionaste».
No parecía relevante, respondió, encogiéndose de hombros. La gente asume que por vivir en las montañas, por mantener tradiciones antiguas, uno debe ser ignorante de la academia. Pero conocer ambos mundos me permite defenderlos mejor. Salieron de la cabaña bajo un cielo de un azul imposible, limpio de nubes. Toono había ensillado 2 caballos, su zaino habitual, y una yegua alazana de paso suave. «No sabía que tenías 2 caballos», comentó Elena mientras él la ayudaba a montar. «La yegua era de mi abuelo», explicó. «Ahora la uso principalmente para cargar suministros, pero es gentil y resistente». El descenso fue lento, cuidadoso. La tormenta había dejado el sendero embarrado y resbaladizo, con ocasionales ramas caídas que debían sortear. Toono iba delante, guiando el camino, deteniéndose frecuentemente para asegurarse de que ella siguiera sin dificultad. A mitad del trayecto, se detuvieron junto a un arroyo crecido por la lluvia. Mientras los caballos bebían, Elena notó algo en la mirada de Toono, una intensidad nueva, una certeza que no había estado allí antes. «¿En qué piensas?», preguntó. Él contempló el horizonte por un momento antes de responder. «En cómo cambian los caminos. Hace 2 semanas eras una intrusa excavando en tierra sagrada. Ahora…» Dejó la frase inconclusa, pero su mirada completaba el pensamiento. Elena asintió, comprendiendo. «La vida tiene un sentido del humor peculiar. Vine buscando rastros de un pueblo antiguo y encontré…» Se detuvo, insegura de cómo nombrar lo que había entre ellos. «¿A mí?», sugirió él con una sonrisa que raramente mostraba. «A ti», confirmó ella, «y a una parte de mí misma que no sabía que existía». Reanudaron la marcha en un silencio contemplativo. Cuando el pueblo apareció a la distancia, Elena sintió una extraña renuencia. La cabaña en las montañas había sido un espacio fuera del tiempo, protegido de las complejidades del mundo exterior. Regresar significaba enfrentar realidades que habían quedado momentáneamente suspendidas. El ruido de motores rompió su ensoñación. 3 vehículos todoterreno avanzaban por el camino principal del pueblo, levantando nubes de polvo. Incluso a la distancia, Elena reconoció la camioneta negra de Salcedo en cabeza. «¿Problemas?», murmuró Toono, deteniendo su caballo. «Algo está pasando». Aceleraron el paso, manteniendo una distancia prudente. Al acercarse al pueblo, vieron que los vehículos estaban estacionados frente a la posada de Doña Soledad. Un grupo de hombres, al menos 6, rodeaban a Manuel y a otros 2 lugareños. La tensión era palpable incluso a distancia. «Quédate aquí», ordenó Toono, desmontando con una mueca de dolor por su pierna herida. «Ni lo sueñes», replicó Elena, bajando de su yegua. «Vamos juntos». Se acercaron lado a lado. Salcedo, impecablemente vestido como siempre, se volvió hacia ellos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Doctora Mendoza, señor Vargas, qué afortunada coincidencia. Justamente preguntábamos por ustedes». «¿Qué quieres, Salcedo?», preguntó Toono directamente, colocándose ligeramente delante de Elena. «Información, principalmente». El empresario hizo un gesto a sus hombres, quienes se tensaron visiblemente. «Verán, mi fundación está financiando una expedición arqueológica en la región. Tenemos todos los permisos del gobierno federal, por supuesto. Este es territorio protegido», intervino Elena. «Cualquier exploración requiere aprobación de las comunidades locales y del Instituto Nacional de Antropología». Salcedo sonrió con condescendencia. «Doctora, sus preocupaciones académicas son conmovedoras, pero innecesarias. Tenemos todo en regla». Extrajo un sobre de su chaqueta y se lo tendió. «De hecho, tengo aquí una propuesta para usted. Una colaboración oficial con financiamiento generoso y acceso a recursos que la universidad nunca podría proporcionarle». Elena tomó el sobre, pero no lo abrió. «¿Y si me niego?»,
Sería decepcionante, por supuesto. La sonrisa de Salcedo se tornó fría, especialmente considerando que podríamos vernos obligados a informar a su departamento sobre ciertos conflictos de interés en su investigación. ¿Qué conflictos?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Involucramiento romántico con un sujeto local directamente relacionado con el objeto de estudio. Bastante poco profesional, ¿no cree? Miró significativamente a Toono. Las noticias viajan rápido en pueblos pequeños, doctora. La rabia hirvió en el pecho de Elena, pero antes de que pudiera responder, Toono dio un paso adelante. «Suficiente», dijo con voz calmada pero cargada de autoridad. «No sé qué busca realmente Salcedo, pero no lo encontrará amenazando a la doctora Mendoza o intimidando al pueblo. ¿Amenazas? Simplemente señalo hechos». Salcedo se volvió hacia sus hombres. «Caballeros, creo que necesitamos una conversación más privada con el señor Vargas. Parece que no comprende la importancia de nuestro proyecto». Dos de los hombres se adelantaron, pero Manuel y los otros lugareños se interpusieron. Lo que había comenzado como una conversación tensa amenazaba con convertirse en algo más peligroso. Elena miró alrededor, notando que más personas del pueblo se acercaban, atraídas por la conmoción. Doña Soledad estaba en la puerta de la posada, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. Otros residentes emergían de sus casas, algunos con herramientas de trabajo que súbitamente parecían armas potenciales. Salcedo también lo notó. Con un gesto sutil, indicó a sus hombres que retrocedieran. «Parece que hemos comenzado con el pie equivocado», dijo recuperando su tono cordial. «No buscamos conflictos, solo cooperación. Piense en mi oferta, doctora. Estaré esperando su respuesta». Con una última mirada calculadora, subió a su vehículo. Sus hombres lo siguieron, y pronto los tres todoterrenos se alejaban en dirección a la carretera principal. Un silencio tenso se instaló tras su partida. Fue doña Soledad quien lo rompió, acercándose a Elena y Toono. «Gracias a Dios que están bien», dijo abrazando a Elena. «Manuel regresó anoche diciendo que la tormenta lo había obligado a dejarla en la cabaña. Estábamos preocupados». «Estoy bien», aseguró Elena, aunque su mente trabajaba frenéticamente, evaluando la nueva amenaza que representaba Salcedo, no solo para su investigación, sino para Tojono, para el pueblo, para los sitios sagrados que habían descubierto. «¿Qué quiere realmente ese hombre?», preguntó Manuel acercándose. «No son artefactos arqueológicos», respondió Tojono, su mirada siguiendo la estela de polvo que dejaban los vehículos. «O no principalmente. La región tiene depósitos minerales. Oro, plata, cobre. Mi abuelo rechazó ofertas de compañías mineras durante años». «¿Crees que Salcedo trabaja para una minera?», preguntó Elena comprendiendo. «La arqueología es solo una fachada», asintió Tojono. «Una excavación autorizada le daría acceso legal al terreno, y de ahí a los recursos subterráneos hay solo un paso». La revelación cayó como una piedra entre ellos. Ya no se trataba solo de proteger sitios históricos, sino de defender la tierra misma. Tojono tomó la mano de Elena, un gesto de unidad frente a los demás. «No dejaremos que eso suceda», dijo con firmeza. «Esta tierra ha protegido a mi gente por generaciones. Ahora nos toca a nosotros protegerla». En ese momento, bajo el sol de media mañana, rodeados por los habitantes de San Lorenzo, Elena sintió que algo cristalizaba en su interior. Había llegado buscando respuestas académicas, pero estaba encontrando un propósito mucho más profundo, más personal. «Estamos juntos en esto», afirmó, apretando la mano de Toono. «Todos nosotros». Las miradas que intercambiaron contenían una promesa silenciosa. Lo que había comenzado entre ellos en la intimidad de la cabaña ahora se expandía, transformándose en algo más grande que ellos mismos. Una causa común, un destino compartido.
Y en los ojos de Toono, Elena vio un reflejo de su propia determinación, junto con algo más profundo, más duradero, algo que en ese momento no necesitaba nombre, pero que ambos reconocían como el principio de un camino que recorrerían juntos. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de tensa actividad. La casa de Doña Soledad se convirtió en el centro de operaciones improvisado, donde Elena, Toono y los líderes del pueblo se reunían para desarrollar estrategias. La mesa del comedor desaparecía bajo mapas, documentos legales y tazas de café perpetuamente llenas. Elena había contactado a colegas en el Instituto Nacional de Antropología y en la universidad, activando una red de apoyo académico y legal. Su director de departamento, inicialmente escéptico, cambió de actitud cuando ella mencionó las verdaderas intenciones de Salcedo y el valor arqueológico incalculable de los sitios que habían documentado. No solo son vestigios históricos, explicó Elena durante una videollamada con un grupo de arqueólogos y antropólogos. Representan evidencia concreta de migraciones apaches mucho más al sur de lo que establece la historiografía oficial. Esto podría reescribir nuestra comprensión de los movimientos poblacionales precoloniales en toda la región fronteriza. Su pasión era contagiosa. Pronto, varios académicos influyentes habían firmado peticiones urgentes para que el gobierno declarara la zona como patrimonio cultural protegido. Mientras tanto, Tohono lideraba un esfuerzo paralelo, movilizando a la comunidad y estableciendo contacto con otras poblaciones indígenas de la región. Su herida mejoraba gradualmente, pero el bastón se había convertido en un símbolo de autoridad que reforzaba su presencia cuando hablaba en las reuniones comunitarias. «Esta no es solo mi lucha, ni la lucha de San Lorenzo», declaró en una asamblea que reunió a representantes de 3 comunidades vecinas. Es la lucha de todos los pueblos originarios que han visto cómo sus tierras, sus aguas y sus montañas sagradas son profanadas en nombre del progreso. Elena lo observaba desde un rincón, maravillada por la transformación. El hombre solitario y receloso que había conocido semanas atrás, ahora irradiaba un liderazgo natural que unía tanto a indígenas como a mestizos bajo una causa común. Entre reuniones y llamadas, entre estrategias y preocupaciones, Elena y Tohono encontraban momentos para estar solos. Breves caminatas al atardecer, conversaciones nocturnas en el porche de la posada, ocasionales visitas a la cabaña en la montaña, donde todo había cambiado entre ellos. Su relación crecía con la intensidad de algo inevitable, como si el universo hubiera trazado este camino para ellos mucho antes de que se conocieran. «¿Qué harás cuando esto termine?», preguntó Tohono una noche mientras observaban las estrellas desde el techo de la posada. «¿Tu investigación? ¿Tus clases en la universidad?». Elena permaneció en silencio por un momento, considerando la pregunta que había estado evitando. «Hace un mes te habría respondido sin dudar, volver a la Ciudad de México, publicar mis hallazgos, continuar mi carrera». Entrelazó sus dedos con los de él. «Ahora no estoy segura. Todo ha cambiado». «¿Te arrepientes?». La voz de Toono contenía una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Ella se incorporó para mirarlo directamente. «Ni por un segundo. He encontrado algo aquí que no sabía que buscaba». Hizo una pausa. «¿Y tú? Tu vida era tranquila antes de que yo llegara con mis cuadernos y preguntas». La sonrisa de Toono era visible incluso en la penumbra. «Mi vida era silenciosa, no tranquila. Hay una diferencia». Acarició su mejilla con una ternura que contrastaba con la fuerza de sus manos. «El silencio puede ser una prisión o un refugio. Contigo he redescubierto su belleza, porque ahora es una elección, no una condena». Se besaron bajo el manto de estrellas,
un beso que contenía promesas aún no pronunciadas, pero profundamente sentidas. La calma aparente se rompió al 10º día. Elena estaba catalogando fotografías de petroglifos cuando Manuel irrumpió en la posada, el rostro contraído por la urgencia. Están aquí, Salcedo y sus hombres, con maquinaria pesada, y tienen policías estatales con ellos. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Dónde está Tojono? Fue a interceptarlos con un grupo de hombres del pueblo. Me envió a buscarte. Corrieron hacia la plaza principal, donde varios vehículos estaban estacionados. Camionetas de los habitantes locales, la lujosa SUV de Salcedo, 2 patrullas de la policía estatal y, más alarmante, un camión que transportaba una excavadora pequeña. En el centro de la plaza, 2 grupos se enfrentaban en tensa oposición. Tojono y un grupo de habitantes de San Lorenzo de un lado, Salcedo, sus hombres y 2 oficiales de policía del otro. La tensión era tan densa que parecía electrificar el aire. Elena se abrió paso hasta llegar junto a Tojono. Salcedo sonrió al verla, una sonrisa calculada que no ocultaba la dureza de su mirada. Doctora Mendoza, qué oportuna su presencia. Quizás pueda hacer entender a su amigo que estamos aquí con plena autorización legal. Otay extendió un documento oficial con sellos gubernamentales. Elena lo tomó y lo examinó rápidamente, su estómago contrayéndose al leer. Esto es un permiso preliminar de exploración minera, no una autorización arqueológica, señaló, su voz firme a pesar del temor que sentía. Exactamente, respondió Salcedo. Ya no necesitamos la fachada arqueológica. Mis socios prefieren la aproximación directa. Uno de los policías, un hombre de mediana edad con expresión incómoda, dio un paso adelante. Tenemos órdenes de asegurar que la exploración proceda sin interferencias. Les sugiero que permitan el paso de la maquinaria. Esta tierra está protegida por tratados con los pueblos indígenas, intervino Tojono, su voz controlada pero vibrante de autoridad. Y hemos solicitado una declaración de patrimonio cultural que está siendo procesada en este momento. Solicitudes pendientes no tienen prioridad sobre permisos ya otorgados, replicó Salcedo con desdén. La ley es clara. ¿La ley? La voz de Elena se elevó, cargada de indignación. ¿Qué sabe usted de leyes cuando compra funcionarios y falsifica documentación? Tenemos pruebas de que su llamada fundación es solo una fachada para operaciones mineras ilegales en tierras protegidas. Un murmullo recorrió la multitud que se había congregado. Salcedo entrecerró los ojos, su fachada de civismo resquebrajándose. Cuidado con sus acusaciones, doctora. Podrían considerarse difamación. Fue entonces cuando Elena sacó su teléfono y mostró un correo electrónico que había recibido esa mañana. Este es un comunicado oficial del Instituto Nacional de Antropología. La solicitud de protección ha sido aprobada preliminarmente. Cualquier actividad extractiva en la zona queda suspendida hasta la resolución final. Los policías intercambiaron miradas. Claramente no habían sido informados de este desarrollo. Salcedo arrebató el teléfono de las manos de Elena para leer el mensaje, su rostro enrojeciéndose de furia. «Esto es una obstrucción ilegal», exclamó, devolviendo el teléfono con brusquedad. «Mis abogados...» «Sus abogados tendrán mucho trabajo», lo interrumpió Tojono, «especialmente cuando se enteren de los métodos que ha empleado. ¿Les contarás sobre los hombres que envió a atacarme o sobre las amenazas a la doctora Mendoza?» La multitud se acercaba, formando un círculo cada vez más estrecho alrededor de Salcedo y sus hombres. Incluso los policías parecían reconsiderar su posición. «Esto no ha terminado», advirtió Salcedo, retrocediendo hacia su vehículo. «Tengo conexiones que ustedes no pueden imaginar. Y nosotros tenemos algo que usted nunca entenderá», respondió Tojono.
Una conexión con esta tierra que va más allá de papeles y permisos. No es solo nuestra casa, es nuestra historia, nuestro futuro. Salcedo hizo un gesto brusco a sus hombres para que se retiraran. Los policías, tras un momento de duda, decidieron no intervenir. Mientras los vehículos se alejaban, un suspiro colectivo de alivio recorrió la plaza. Pero la victoria se sentía frágil, provisional. Elena y Toono se miraron, conscientes de que Salcedo no se rendiría fácilmente. Su ambición y sus recursos lo hacían particularmente peligroso. Esa noche, mientras la comunidad celebraba el pequeño triunfo con música y comida compartida en la plaza, Elena y Toono se apartaron buscando un momento de tranquilidad para procesar lo ocurrido. «Esto es solo el comienzo», dijo ella, expresando la preocupación que ambos sentían. «Volverá con más recursos, más permisos, quizás incluso con fuerzas federales». Toono asintió, su mirada fija en las montañas que se recortaban contra el cielo estrellado. «Lo sé, pero hoy hemos ganado tiempo, y tiempo es lo que necesitamos». Se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. En sus ojos brillaba una determinación que Elena había llegado a admirar profundamente. «Elena, hay algo que debo mostrarte, algo que podría cambiar todo». «¿De qué hablas?» «De la verdadera razón por la que mi abuelo y sus ancestros protegieron estas tierras con tanto celo». Su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. «No son solo los sitios arqueológicos, ni siquiera los minerales que Salcedo codicia. Hay algo más, algo que muy pocos conocen». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina, una mezcla de anticipación y temor reverencial. «¿Puedes confiar en mí?», preguntó Toono. «Con mi vida», respondió ella sin vacilar. Él asintió, como si acabara de tomar una decisión irrevocable. «Mañana, al amanecer, te llevaré a un lugar que mi abuelo me mostró poco antes de morir, un lugar que podría ser nuestra última esperanza, o nuestro mayor peligro si cae en las manos equivocadas». Mientras la música y las risas continuaban en la plaza, Elena y Toono permanecieron en silencio, contemplando el horizonte donde las montañas guardaban secretos milenarios que esperaban ser revelados. La batalla con Salcedo había entrado en una nueva fase, y el destino de San Lorenzo de las Piedras, y de ellos mismos, pendía de un delicado equilibrio entre el pasado ancestral y un futuro incierto. En ese momento de calma antes de la tormenta, con sus manos entrelazadas y sus corazones latiendo al unísono, ambos sintieron la certeza de que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. Porque lo que había comenzado como un encuentro entre dos mundos se había transformado en algo mucho más profundo, una unión de almas que trascendía culturas, historia y tiempo. El amanecer apenas insinuaba su presencia en el horizonte cuando Elena y Toono partieron hacia las montañas. Una neblina baja cubría el valle, envolviendo los árboles y las casas del pueblo en un manto etéreo que difuminaba los límites entre el mundo físico y el onírico. Cabalgaban en silencio, Toono al frente, guiando el camino por senderos que no aparecían en ningún mapa, tan antiguos como la propia montaña. No tomaron la ruta hacia la cabaña, sino un camino más empinado, más salvaje, que ascendía por la cara este de la sierra. El aire se volvía más frío y fino a medida que ganaban altura y la vegetación cambiaba gradualmente. Los mezquites y nopales del valle daban paso a pinos y encinos centenarios, guardianes silenciosos de secretos ancestrales. «Mi abuelo me trajo aquí cuando cumplí 18 años», comentó Toono después de horas de silencio. «Dijo que cada generación debe conocer el secreto, pero solo cuando está lista para cargar con su responsabilidad». Elena sentía que cada palabra intensificaba el aura de misterio que los rodeaba. ¿Qué clase de secreto requiere tal preparación?
Uno que ha protegido a mi pueblo por siglos, respondió él, con una gravedad que le erizó la piel. Uno que explica por qué los apaches nunca abandonaron completamente estas montañas, incluso cuando fueron perseguidos, incluso cuando les ofrecieron tierras más seguras en el norte. Tras casi 4 horas de ascenso, llegaron a un punto donde el sendero se estrechaba tanto que debieron continuar a pie, dejando los caballos atados en un pequeño claro. Toono tomó un morral de cuero de su montura y se lo colgó al hombro. «Desde aquí debemos caminar», anunció, ofreciéndole la mano para ayudarla en el terreno cada vez más escarpado. El sendero serpentaba entre formaciones rocosas que parecían esculpidas por manos gigantes. En algunos tramos tenían que trepar usando manos y pies, en otros descender con extrema cautela por laderas resbaladizas. Elena, a pesar de su experiencia en trabajo de campo, se encontró desafiada por el terreno. Tohono la guiaba con paciencia, indicándole dónde pisar, sosteniéndola cuando era necesario. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una pared rocosa que parecía una barrera infranqueable. Toono soltó su mano y se acercó a la roca, buscando algo con sus dedos. Encontró una grieta casi imperceptible y presionó un punto específico. Para asombro de Elena, una sección de la pared se deslizó ligeramente hacia un lado, revelando una abertura estrecha. «¿Cómo?», comenzó ella, pero él colocó un dedo sobre sus propios labios, indicando silencio. «Las preguntas después», susurró. «Ahora necesito que confíes en mí completamente». Del morral extrajo 2 antorchas de fabricación artesanal. Las encendió con un encendedor moderno, una incongruencia que en otro momento habría hecho sonreír a Elena, y le entregó una. «Sígueme, no te separes, y pase lo que pase, no toques nada sin mi permiso». La abertura conducía a un túnel estrecho que descendía en la oscuridad. El aire en su interior era sorprendentemente fresco y seco, con un leve aroma a minerales y algo más que Elena no pudo identificar. Las paredes estaban marcadas con símbolos antiguos, algunos reconocibles como petroglifos apaches, otros completamente ajenos a su conocimiento arqueológico. Descendieron por lo que pareció una eternidad, el túnel abriéndose ocasionalmente en pequeñas cámaras antes de estrecharse nuevamente. En una de estas cámaras, Tohono se detuvo y señaló la pared. «Mira con atención», indicó. Elena elevó su antorcha. Lo que había tomado por simples marcas en la roca era en realidad un calendario astronómico de asombrosa complejidad. Constelaciones, ciclos lunares, equinoccios y solsticios, todo representado con una precisión que desafiaba el entendimiento. «Esto es extraordinario», murmuró, reconociendo patrones que había visto en otros sitios arqueológicos, pero nunca con tal detalle y preservación. «¿Cuánto tiempo tiene?». «Mi gente dice que estuvo aquí desde siempre», respondió Toono, «pero esto es solo el comienzo». Continuaron descendiendo. El túnel se ensanchó gradualmente hasta desembocar en una cámara tan vasta que las antorchas no alcanzaban a iluminar sus límites. El aire aquí era diferente, cargado con una energía casi palpable que hizo que los vellos en los brazos de Elena se erizaran. Toono avanzó hacia el centro de la cámara y colocó su antorcha en un soporte de piedra que parecía diseñado específicamente para ese propósito. Elena lo imitó. La luz de las llamas danzaba sobre las paredes, revelando fragmentos de un mural que abarcaba toda la circunferencia de la cueva. Figuras humanas, animales, símbolos celestes, todos entrelazados en una narrativa visual de impresionante belleza. «Es una historia de creación», explicó Toono, su voz reverente. «No solo de mi pueblo, sino de todos los pueblos. Habla de cómo los primeros seres emergieron a este mundo desde otro plano de existencia, trayendo conocimiento y propósito». Elena giraba lentamente,
absorbiendo cada detalle. Su mente académica catalogaba similitudes con otras mitologías, conexiones con hallazgos arqueológicos, implicaciones históricas. Pero otra parte de ella, más profunda e intuitiva, simplemente sentía la sacralidad del espacio, la presencia de algo que trascendía el análisis científico. Pero esto no es lo que vinimos a ver, continuó Tohono, tomándola suavemente del brazo. Lo que debo mostrarte está más allá. La guió hacia una apertura en la pared opuesta, apenas visible, hasta que estuvieron frente a ella. Este nuevo pasaje era más amplio, su techo más alto, como si hubiera sido diseñado para permitir el paso de algo grande. El suelo bajo sus pies cambiaba también, volviéndose más suave, casi arenoso. Y entonces, sin previo aviso, el túnel terminó, abriéndose a un espacio que arrancó un jadeo de asombro de la garganta de Elena. Era una caverna colosal, tan vasta que su techo se perdía en la oscuridad. Pero lo que captó su atención no fue el tamaño, sino lo que contenía. En el centro, rodeado por un círculo perfecto de piedras pulidas, se alzaba un cristal masivo, translúcido, que emitía una luz tenue, pulsante, con tonalidades que oscilaban entre el azul profundo y el púrpura. «La estrella caída», murmuró Tohono, «el corazón de la montaña, el tesoro que mi pueblo ha protegido desde que la memoria existe». Elena no podía apartar la mirada del cristal. No se parecía a ningún mineral que conociera y la luz que emitía desafiaba cualquier explicación científica que pudiera formular. «¿Qué es?», logró preguntar finalmente. «Nadie lo sabe con certeza. Los ancianos dicen que cayó del cielo hace miles de años, trayendo consigo conocimiento y poder. Algunos creen que es un fragmento de una estrella, otros que es un portal a otros mundos». Tohono hizo una pausa. «Lo que sabemos con certeza es que posee propiedades inusuales». Se acercó al cristal y con infinito respeto colocó su mano sobre la superficie. Inmediatamente, la luz pulsante se intensificó y Elena sintió una vibración sutil bajo sus pies, como si la montaña entera respondiera al contacto. «Sana», explicó Tohono, retirando su mano. «La tierra, el agua, incluso a las personas. Las plantas que crecen en esta montaña tienen propiedades medicinales extraordinarias. Los manantiales que nacen aquí nunca se secan, incluso en las peores sequías, y las personas que beben de esas aguas viven vidas largas, saludables». Elena recordó los comentarios sobre la longevidad de los habitantes de San Lorenzo, sobre la peculiar fertilidad de sus tierras a pesar del clima semiárido. Recordó también su propia curación acelerada después de pequeñas heridas durante sus exploraciones. «Salcedo no busca oro ni plata», comprendió súbitamente. «Busca esto». Tohono asintió gravemente, o al menos sospecha su existencia. Hay leyendas, rumores, y hay personas dispuestas a vender secretos ancestrales por el precio correcto. Si esto cayera en manos de una corporación, Elena no necesitó completar el pensamiento. Las implicaciones eran claras: explotación, militarización, destrucción de un equilibrio natural preservado durante milenios. «Ahora entiendes por qué te traje aquí», dijo Tohono, tomándola de las manos. «No solo eres una arqueóloga brillante o la mujer que ha cambiado mi vida. Eres alguien que puede ayudarnos a proteger esto, a documentarlo de una manera que lo mantenga seguro». Elena sentía el peso de la responsabilidad asentándose en sus hombros. «¿Cómo puedo ayudar? Tu investigación sobre asentamientos apaches puede proporcionar la base legal para la protección definitiva de toda esta área, no solo como patrimonio cultural, sino como reserva natural intocable». La mirada de Tohono era intensa, urgente, pero más que eso,
Necesitamos tu voz, tu credibilidad académica, tu capacidad para traducir nuestro conocimiento ancestral al lenguaje que el mundo moderno entiende y respeta. Elena miró nuevamente el cristal, sintiendo que algo dentro de ella resonaba con su luz pulsante. Aquí estaba, finalmente, la respuesta a la pregunta que había impulsado toda su carrera. La conexión tangible entre pasado y presente, entre lo científico y lo espiritual, entre lo personal y lo universal. «Lo haré», afirmó con resolución. «Encontraremos la manera de protegerlo, te lo prometo». Tojono la atrajo hacia sí, abrazándola con una intensidad que comunicaba todo lo que las palabras no podían expresar. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Debemos regresar», dijo él finalmente. «Los demás nos esperan». El ascenso desde las profundidades de la montaña pareció más breve que el descenso. Elena sentía que algo fundamental había cambiado dentro de ella, como si el contacto con aquel lugar sagrado hubiera despertado una comprensión que trascendía su formación académica. No era fe, exactamente, sino una apertura a posibilidades que antes habría descartado como irracionales. Cuando emergieron a la luz del día, el sol estaba en su cenit. El mundo exterior parecía simultáneamente más ordinario y más extraordinario después de lo que habían presenciado. El regreso al pueblo fue interrumpido por el sonido de motores acercándose por el camino principal. Al llegar a un punto con visibilidad del valle, vieron una caravana de vehículos dirigiéndose hacia San Lorenzo. Las camionetas de Salcedo, 2 patrullas federales y algo que hizo que el corazón de Elena se encogiera. Maquinaria pesada de excavación. «Han vuelto», murmuró, la preocupación tensando su voz. Y esta vez, con más fuerza. «Sabíamos que lo harían», respondió Toono, su expresión resoluta. «Pero nosotros también estamos preparados». Aceleraron el paso, descendiendo por rutas alternativas que los llevaron directamente a la plaza central del pueblo. Para sorpresa de Elena, el lugar estaba lleno de actividad. No solo los habitantes locales, sino decenas de personas que no había visto antes. Algunos llevaban la vestimenta tradicional de pueblos indígenas de la región, otros trajes formales que sugerían autoridad oficial. Manuel corrió a su encuentro. Llegaron justo a tiempo. Los representantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas están aquí, y también el delegado del Instituto Nacional de Antropología. Efectivamente, en el centro de la plaza, doña Soledad conversaba animadamente con una mujer de mediana edad en traje sastre, y un hombre mayor que Elena reconoció como el doctor Ramírez, uno de los más respetados antropólogos del país. «¿Cómo?», comenzó a preguntar. «Tu mensaje de ayer», explicó Manuel. «Cuando enviaste la notificación al instituto sobre la amenaza inmediata, movilizaron recursos. Han estado llegando desde el amanecer». La caravana de Salcedo entró en la plaza, deteniéndose abruptamente ante la multitud inesperada. El empresario descendió de su vehículo, su rostro una máscara de furia apenas contenida al ver a los oficiales gubernamentales. «¿Qué significa esto?», exigió, dirigiéndose a nadie en particular. La mujer del traje sastre avanzó, su porte irradiando autoridad. «Ernesto Salcedo, soy la licenciada Carmen Ortiz, representante legal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Tengo una orden judicial que suspende inmediatamente cualquier actividad extractiva o constructiva en esta zona». Le entregó un documento oficial. Salcedo lo revisó rápidamente, su rostro enrojeciéndose. «Esto es un atropello. Tengo permisos legítimos, aprobados por funcionarios que actualmente están bajo investigación por corrupción», lo interrumpió la licenciada Ortiz. «Sus permisos han sido temporalmente invalidados pendiente de revisión». El doctor Ramírez se acercó.
su presencia imponente a pesar de su edad avanzada. Además, el instituto ha confirmado la importancia arqueológica excepcional de varios sitios en la región, lo que justifica la declaración de emergencia como zona de patrimonio cultural protegido. Salcedo miró a su alrededor buscando algún aliado, alguna salida. Sus ojos se posaron en Elena y Toono. «Ustedes», siseó. «De alguna manera ustedes orquestaron esto». «No, Salcedo», respondió Elena con calma. «Usted mismo lo hizo, con su avaricia y sus métodos ilegales». Uno de los oficiales federales se acercó. «Señor Salcedo, debemos pedirle que retire su equipo y personal de inmediato. La orden judicial es clara». Por un momento pareció que Salcedo consideraba resistirse, pero al ver a los policías federales, a los representantes gubernamentales y a la comunidad unida, reconsideró su posición. «Esto no ha terminado», advirtió, señalando a Tojono. «Estas montañas esconden algo y lo encontraré eventualmente». «Las montañas esconden muchas cosas», respondió Tojono con serenidad, «pero algunas están destinadas a permanecer ocultas, protegidas por quienes entienden su verdadero valor». Con una última mirada de odio, Salcedo subió a su vehículo. La caravana dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio momentáneo que pronto fue roto por vítores y aplausos. La celebración se extendió hasta la noche. La plaza se llenó de música, comida y danzas tradicionales. Representantes de comunidades indígenas vecinas compartían historias con oficiales gubernamentales. Académicos conversaban animadamente con ancianos locales. Era un encuentro de mundos que, por una vez, no estaba marcado por el conflicto sino por la colaboración. Elena y Toono se apartaron brevemente de la celebración, buscando un momento de tranquilidad en el porche de la posada. «¿Crees que realmente se ha terminado?», preguntó ella, contemplando las estrellas. «¿Con Salcedo? Probablemente no», admitió Toono. «Hombres como él no se rinden fácilmente, pero hemos ganado tiempo y aliados. Y lo más importante, hemos establecido precedentes legales para la protección de la tierra». Elena asintió, recostando su cabeza en el hombro de él. «La estrella caída. ¿Crees que algún día el mundo esté listo para conocer su existencia?». Tojono lo consideró por un momento. «Quizás. Cuando la humanidad aprenda a valorar el conocimiento por encima del poder, la preservación por encima de la explotación». Hizo una pausa. «Pero hasta entonces seguirá siendo nuestro secreto, tuyo y mío, y de todos aquellos que entiendan su verdadero significado». «¿Y nosotros?». Elena se volvió para mirarlo directamente. «¿Qué sucede ahora?». La pregunta contenía todas las incertidumbres que habían estado flotando entre ellos: su investigación, su vida en la ciudad, su carrera académica frente a la vida que Tojono había construido en las montañas. Él tomó sus manos entre las suyas, sus ojos reflejando la luz de las estrellas y algo más profundo, más personal. «No tengo todas las respuestas», confesó. «Solo sé que desde que apareciste en mi vida ya no puedo imaginarla sin ti, ya sea aquí en San Lorenzo, en tu universidad o en algún lugar intermedio. Quiero estar donde tú estés». «He estado pensando», respondió Elena, «en la posibilidad de establecer un centro de investigación aquí mismo, en San Lorenzo. Un lugar donde el conocimiento académico y la sabiduría tradicional puedan dialogar de igual a igual, donde podamos documentar y preservar no solo sitios arqueológicos, sino tradiciones vivas, idiomas en peligro, prácticas medicinales». Los ojos de Toono se iluminaron con la idea. «Un puente entre mundos». «Exactamente. ¿Y quién mejor para liderarlo que alguien con formación en antropología y profundo conocimiento de las tradiciones locales?». Sonrió. «Alguien como tú, con la asesoría de una brillante arqueóloga de la Universidad Nacional», añadió él, devolviendo la sonrisa. «Tendría que viajar ocasionalmente a la capital», advirtió Elena.
Conferencias, papeleo universitario, y yo tendría que pasar tiempo en las montañas, respondió él. Vigilancia, ceremonias tradicionales. Nos encontraríamos en el medio, concluyó ella, como siempre lo hemos hecho. Tohono tomó su rostro entre sus manos, con la misma delicadeza con que había tocado el cristal sagrado en las profundidades de la montaña. Te amo, Elena Mendoza, con una certeza que no creí posible sentir. Y yo te amo a ti, Tohono Vargas, con cada parte de mí, incluso aquellas que apenas estoy descubriendo. Se besaron bajo el manto de estrellas, sellando una promesa que trascendía palabras, un compromiso que iba más allá de lo personal para abarcar la tierra que ambos habían jurado proteger. Epílogo. 3 años después. El Centro de Estudios Culturales y Medioambientales de San Lorenzo de las Piedras se alzaba en lo que antes fuera un terreno baldío a las afueras del pueblo. Su arquitectura combinaba elementos modernos con técnicas de construcción tradicionales, muros de adobe, grandes ventanales orientados para aprovechar la luz natural, un techo vivo cubierto de vegetación local. En el patio central, bajo la sombra de un ahuehuete joven, Elena observaba a un grupo de estudiantes, algunos de universidades prestigiosas, otros de comunidades indígenas locales, mientras Tohono les explicaba los principios básicos de la agricultura tradicional de la región. Su voz, antes reservada solo para conversaciones íntimas, ahora se proyectaba con confianza, transmitiendo conocimientos que alguna vez estuvieron al borde de la extinción. Su mirada se desvió hacia el edificio principal, donde una exposición permanente documentaba la historia de los asentamientos apaches en la región. Su investigación, finalmente publicada y reconocida por la comunidad académica internacional, había reescrito aspectos significativos de la historia precolonial del norte de México, y lo había hecho no como una voz solitaria, sino en colaboración con los guardianes vivos de esa historia. Doña Soledad se acercó, cargando a un bebé de piel morena y brillantes ojos oscuros que estiraba sus manitas hacia Elena. «Alguien extraña a su mamá», dijo la mujer mayor, entregándole al pequeño. Elena tomó a su hijo en brazos, inhalando el aroma de su cabello negro y sedoso. Lo habían nombrado Nakaitani, el que trae luz, en honor al tatarabuelo de Tohono y a la estrella caída que seguía oculta en las profundidades de la montaña, protegida ahora no solo por tradiciones ancestrales, sino también por decretos gubernamentales que declaraban la zona como reserva natural y cultural intocable. Tohono terminó su clase y se acercó a ellos, su rostro iluminándose al ver a su familia. Besó la frente de su hijo y luego los labios de Elena, un gesto de intimidad cotidiana que aún conservaba la chispa de aquellos primeros encuentros. «Los estudiantes preguntan cuándo los llevarás al sitio del cañón», comentó pasando un brazo alrededor de su cintura. «La próxima semana, cuando termine de catalogar los nuevos hallazgos», respondió Elena. «Es asombroso cuánto queda por descubrir, incluso después de 3 años». Caminaron juntos hacia la pequeña casa que compartían en el límite entre el pueblo y las montañas, un hogar que, como ellos mismos, existía en la intersección de 2 mundos. En las paredes, fotografías de sus respectivas familias se entremezclaban con artefactos antiguos y modernos. Una universidad de Ciudad de México había ofrecido recientemente a Elena una cátedra que le permitiría dividir su tiempo entre la capital y San Lorenzo. Tohono, por su parte, había sido invitado a dar conferencias en simposios internacionales sobre conocimiento indígena y conservación ambiental. Su vida no era sencilla ni convencional, pero era auténtica y plena. Habían creado algo único, un espacio donde culturas e ideas podían converger sin que ninguna dominara a la otra. Un lugar donde el pasado ancestral y el futuro imaginado coexistían en un presente vibrante.
Mientras el sol comenzaba su descenso tras las montañas que guardaban tantos secretos, Elena recordó aquella primera vez que vio a Toono cruzando la plaza del pueblo y cómo algo en ella había reconocido, incluso entonces, que su destino estaba entrelazado con el de aquel hombre enigmático. «¿En qué piensas?», preguntó él, notando su mirada distante. Elena sonrió, meciendo suavemente a su hijo que comenzaba a adormilarse. «En cómo los mejores descubrimientos son aquellos que no buscabas en primer lugar». Toono asintió, comprendiendo. «Mi abuelo decía que el gran espíritu nos guía hacia lo que necesitamos, no siempre hacia lo que creemos querer». «Sabio hombre», respondió ella. «Me hubiera gustado conocerlo». «Lo conoces», dijo Toono con suavidad, «a través de mí, a través de esta tierra, a través de nuestro hijo». Señaló hacia las montañas, donde la primera estrella de la noche comenzaba a brillar. «Algunos lazos trascienden el tiempo y la distancia, como el nuestro». «Uimo». Elena apoyó su cabeza en el hombro de Toono, sintiendo esa verdad resonar en lo más profundo de su ser. Lo que había comenzado como una investigación académica se había transformado en un viaje de autodescubrimiento. Lo que había iniciado como un encuentro entre culturas se había convertido en una unión de almas. Y mientras la noche extendía su manto sobre San Lorenzo de las Piedras, sabía con certeza absoluta que había encontrado su verdadero hogar. No en un lugar geográfico, sino en el espacio sagrado que existía entre ella y este hombre que le había advertido una vez, en una cabaña iluminada por el fuego, que no podía controlarse cuando estaba con ella. Una advertencia que, como tantas cosas en esta historia, había resultado ser una promesa, un comienzo, una bendición disfrazada de peligro.